capítulo 64 del libro de Isaías. Capítulo 64 del libro de Isaías. Aleluya. Y el profeta Isaías hablando, casi cuando está terminando su libro. El libro tiene 66 capítulos y él está en el 64. Él está terminando el libro que escribió acerca de la profecía que Dios le había dado y las veces que Dios le había llamado y las veces que Dios le había hablado y las veces que Dios le había contestado. Y aquí está él hablando y parece ser que se está sacando un grito. Y tómelo como yo lo voy a leer. Porque según las reglas de la gramática así se debería de leer. Vamos a leer Isaías 64, 1 y 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Oh, si rompiese los cielos y descendieras y escurriese los montes. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el honor y el privilegio que me concede, Dios mío. A pesar de que las cosas a veces no tienen sentido y parece ser que no las entiendo en el momento. Y parece ser, Dios mío, que las cosas que me suceden parece ser, Señor, que solamente me suceden a mí. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, Padre Santo. Oh, si tú abrieses los cielos y me permitieras entender aquellas cosas que parece ser que no entiendo, aquellas cosas que para mí no tienen sentido, pero para ti sí lo tienen. Oh Señor, yo te suplico en el nombre maravilloso de Jesús. Háblanos en el día de hoy. Padre, háblanos por medio de tu santa y divina palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Lo que el profeta estaba hablando aquí, o la razón por la cual el profeta estaba gritando en el capítulo 64 del libro de Isaías, era porque el pueblo de Israel estaba pasando por una prueba y por una necesidad. Y estaba pasando por una necesidad apremiante. En la mayoría de las veces, las necesidades que el pueblo de Israel pasaba era porque Dios los quería probar para hacerlos un pueblo mejor. Pero otras veces pasaban las pruebas que pasaban por su desobediencia, porque si había algo que el pueblo de Israel tenía, es que tendía a ser desobediente y se iba a adorar a otros dioses y a dioses ajenos, o irse debajo de árboles frondosos y allí edificar altares, cuando Dios era bien claro con ellos que estas cosas no se deberían de hacer. Pero parece ser que Isaías aquí está gritando de algo que le está pasando al pueblo de Israel, pero que él no entiende por qué. El pueblo te busca, el pueblo te quiere, el pueblo te ama, el pueblo está contento. Señor, ¿por qué esto? Señor, oh, si tú abrieses los cielos, si tú abrieses los cielos, rompiese los cielos y descendiera de tal forma que todo el mundo te pueda ver. Y como yo sé que todo el mundo te va a ver, y como yo sé que tú eres el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, todo el mundo va a creer en ti y todo el mundo va a creer que el pueblo de Dios es Israel y todo el mundo va a estar subyugado al pueblo de Israel. Oh, si tú rompiese los cielos y descendiese. Y muchas veces nosotros también en nuestro tiempo de más necesidades y de más pruebas y en nuestro tiempo más doloroso, y cuando parece ser que las cosas que nos están sucediendo no tienen sentido, le pedimos a Dios, Dios mío, ¿por qué tú no me apareces y me habla de tú a tú y te me presenta para que me dejes saber por qué está pasando esto, por lo cual está pasando, que yo no entiendo? Santo Dios, aleluya. Y Dios no se aparece, porque Dios es un Dios que nos pide a nosotros que ejercitamos fe. Dios nos pide a nosotros más que ninguna otra cosa que nosotros ejercitemos fe, que entendamos
momento. Que pensemos que a pesar de que Dios no se nos aparece de tú a tú y nos habla de cara a cara y se nos presenta en ese momento, nosotros tenemos que entender que al Dios que nosotros le servimos, a pesar de que no se nos presenta y a pesar de que Dios es un Dios invisible y a pesar de que es un Dios todopoderoso, nosotros tenemos que entender que le tenemos que creer a Dios por fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que hay en nosotros de aquello de lo que no se ve. Después la fe, la prueba, la evidencia de la existencia de Dios por fe, que aunque me pase o me deje de estar pasando lo que me está pasando, yo voy a estar agradecido de Dios, voy a estar agradecido de Dios las 52 semanas del año, porque yo sé que Dios existe y que Dios es real. No lo veo, pero sé que está ahí. Me puede estar pasando lo que me esté pasando, pero Dios está ahí y Dios es real y Dios no se equivoca y Dios tiene todo bajo control y Dios nunca llega tarde. Nosotros podemos llegar tarde. ¿Y usted puede creer algo? Los otros días, no me pasa muy a menudo, pero me ha pasado. Yo llegué tarde al trabajo. Y yo trabajo desde mi casa. Y llegué tarde al trabajo. Cuando ponché que hice todo el sistema de la computadora, llegué tarde al trabajo porque yo empiezo a las 8:30 y la alarma no me sonó y me levanté a las 8:29. No me dio tiempo de programar la computadora para entrar y ¡pum! Tarde. Pero Dios nunca llega tarde. ¿Sabe por qué? Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él está aquí, en nuestro corazón. Cuando el corazón nos latea muy rápido, ahí está Dios. Cuando nuestro corazón latea poquito, ahí está Dios. Cuando nuestro corazón está enfermo, ahí está Dios. Cuando nuestro corazón está triste, ahí está Dios. Cuando nuestro corazón está contento, ahí está Dios. En todo momento Dios está. Dios no llega tarde, Dios no llega tarde, Dios no llega tarde. Él está ahí para darnos la victoria. Yo estaré agradecido de Dios el día de acción de gracia, jueves, como todos los demás días del año. Amado hermano, estoy agradecido de Dios porque cuando estoy pasando por los momentos más difíciles, yo puedo entender y reconocer y sentir más que ninguna otra cosa, sentir que Dios está en mí. Amén, aleluya. Y aunque no lo sienta, o aunque sienta que parece ser que Dios está lejos, yo no siento, pastor, a mí no se me jalan los pelos de atrás. Pastor, a mí no me da escalofrío. Aunque parece ser que no sentimos a Dios, yo le voy a garantizar a todos ustedes, aunque parece ser que Dios está lejos, Dios no está lejos nada. Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí esperando que nosotros por fe reconozcamos, amado hermano, que Él está presente y que Él tiene todo el control y que todo lo que nos está pasando y todo lo que está pasando en el mundo, todo está bajo el control de Dios. Nada se puede hacer sin que la voluntad de Dios no lo permita. Amén, aleluya. No hay momentos que nos podemos identificar con el clamor de Isaías. Cuando personas inocentes mueren a manos de opresores crueles, cuando personas malvadas llevan a cabo matanza y no son juzgados, cuando nosotros vemos en países donde los dictadores que están al mando de estos países mandan a matar a las personas como si fueran animales, y no una, ni dos, ni tres, de 50 en 50 y de 100 en 100 los ponen en filas y los mandan a matar, niños, mujeres encintas, lo que sea, y nosotros decimos, Señor, esto parece ser que no tiene sentido. ¿Dónde tú estás en estos lugares, amado hermano? Las personas se levantan y claman y ponen
por Dios. Dios conoce cuán último cabello usted tiene en su cabeza. Y no hay nada, por más grande, por más pequeño, por más gordo, ancho, flaco, alto, que pueda suceder, que Dios no lo tenga bajo su control. ¿Dónde está Dios? Cuando las cosas que hacemos no tienen sentido, Él está ahí siempre, extendiendo su gracia. Ahora quizá Dios quiere extender su gracia por medio de ustedes. Por medio de ustedes. Es que Dios quiere extender su gracia. Que ustedes no sean de los que duden como dudan los demás. Muchas personas se convierten en ateos porque dicen que Dios no existe, porque el mal existe. Que Dios fue el que se inventó el mal, pues Dios es el que... Y empiezan a poner dudas en el corazón de las personas y en sus propios corazones, a tal grado que se olvidan de Dios y dicen Dios no existe nada, porque si Dios no existiera, pues si Dios existiera, ¿cómo puede permitir el mal en el mundo, amado hermano? Pero yo le voy a decir, Dios sí existe, Dios sí existe, y Él es real, y Él tiene todo bajo su control. El mal existe porque el diablo es malo y quiere destruir al mundo y quiere destruir la nación y quiere destruir la iglesia, amado hermano. El mal existe porque el diablo quería hacerse más grande que Dios, amado hermano, y quiso tener el control del mundo entero y de la humanidad para destruirla. Pero Dios es real y Dios sí existe. Todo aquel que venga a Él y le diga, Señor, yo quiero conocerte, Dios se le va a dar a conocer. Dios les va a dar a conocer. Él está extendiendo la gracia al hombre. ¿Por qué? Dios no proviene el dolor. ¿Por qué los malos parece que pecan y no les pasa nada? No podemos entender por qué Dios no proviene las tragedias. En ocasiones en el pasado Dios juzgó al mundo, a Sodoma y a Gomorra, inmediatamente, al momento, cuando estas ciudades se habían pervertido ante los ojos de Dios. Pero ahora Dios está extendiendo su gracia al ser humano. Y por eso es que no destruye al que hace el mal. Por eso es que no destruye al malo y al que hace la tragedia que hace en el momento. Porque Él está extendiendo su gracia. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Porque Dios no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, aleluya. Eso lo dice la Biblia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de los muertos, Jesús, el Hijo de Dios. Dios todavía está extendiendo. Este momento es una oportunidad de gracia para cada uno de nosotros. Para todo aquel que no le conoce, y para el que le conoce, que esté pasando por alguna prueba que no entiende, que esté pasando por alguna dificultad que no entiende, que esté pasando por algún dolor que no entiende. Antes de que a mi esposa le cortaran la pierna, gracias. Antes de que a mi esposa le cortaran la pierna, me acuerdo como si fuera ayer, una enfermera tenía que venir, creo que era todos los días o 4 veces a la semana, cada 2 días, perdón. Y venía y ella tenía como 3 o 4 agujeros en las piernas así de grandes, por toda la planta de los pies. Y ella en una ocasión se había quemado una pierna, la pierna izquierda, se había hecho prácticamente un agujero así de grande, porque se había quemado con un paño, con agua caliente que le cayó ahí, y hermano, fue algo horrible. Mas sin embargo, eso se le sanó del pie izquierdo, y el pie derecho fue el que perdió.
Entonces ella se preguntaba, ¿por qué si este era el que estaba malo? ¿Qué va a pasar ahora con este? Y entonces me acuerdo que la enfermera venía un día sí, un día no, un día sí, un día no, y le sanaba la herida, amado hermano, y le tenía que meter guatas, amado hermano, no es fácil para una persona que ha estado sirviendo a Dios desde los 10 años, 40 años prácticamente sirviendo a Dios y tener que estar pasando este dolor prácticamente toda la semana. Y en una ocasión ella me agarra en la cocina de la casa y me llama con una desesperación horrible. Y me acuerdo que está sentado en la silla y me pide algo que yo nunca se lo he negado. Y me dice, sintió una sombra bien fea, bien horrible. Esta es la segunda vez que siente esta sombra. Una sombra bien horrible que le cubre todo su ser. Y me dice, ora por mí, que yo sé que esto no va para bien. Yo sé que esto no va para bien. Y se preguntaba, el diablo quería que se preguntara, ¿por qué te está pasando esto? Si tú llevas sirviendo al Señor 40 años, llevas sirviéndole al Señor, haciendo bien al que te lo pide, nunca te has rehusado ofrecerte para hacerle bien a nadie. Y mira cómo, al Dios que tú sirves, mira cómo está. Y ella me dice llorando, me dice, dame un abrazo y ora por mí, porque esto no va para bien. Y yo la abracé y empecé a orar al Señor y empecé a reprender al diablo y empecé a darle, ¿sabe lo que yo empecé a hacer en aquel momento? Algo que yo quiero que te entienda, y puede ser que para usted no haga sentido, pero para mí en aquel momento hizo un sentido bien grande. Yo sentí dentro de mi corazón, como no he sentido otra cosa, nada más que el poder de Dios, sentí dentro de mi corazón el dolor de mi esposa, amado hermano, y el dolor me cubrió todo mi cuerpo. Y yo empecé a darle gracias a Dios, empecé a darle gracias a Dios por lo que Dios era, por quien Dios era, por la grandeza de Dios, y le empecé a dar gracias a Dios por lo que mi esposa estaba pasando, amado hermano. Aunque usted no lo crea, le empecé a dar a Dios gracias por todo lo que Él estaba haciendo, y le dije, Señor, toma tú el control de toda la situación, y toma tú el control. Yo sé que tú estás bajo el control, todo está bajo tu control, Señor. Yo solamente te pido que si esto va para mal o que si esto va para bien, que mi corazón no pierda jamás, y que el corazón de mi esposa no pierda jamás el siempre estar agradecido de ti. Amén. ¿Y sabe qué? Que a pesar de que le cortaron la pierna a mi esposa, yo jamás he dejado de ser agradecido de Dios. Jamás. Le dijeron, todo se te va a hacer 3 veces más difícil, 4 veces más difícil, que tú vas a pasar que tú tantas diferentes cosas, y aunque las cosas se le han hecho más difícil y el dolor siempre está ahí, y lo más triste del mundo, lo que no tiene sentido, amado hermano, es que a veces ella siente dolor en la pierna que no existe, y a veces se levanta de noche gritando del dolor porque tiene calambre en una pierna que no existe. Lo que los americanos llaman phantom pain o dolor fantasma, le dicen en la ciencia médica, dolor fantasma. No está el miembro ahí, pero el miembro siente dolor. Usted no sabe lo que eso nos hace a nosotros pensar que por qué estas cosas me están pasando, no tienen sentido, pero ustedes la vieron. 3 veces, todos los domingos, ella 3 veces trata siempre de dar gloria a Dios y decir, gloria a Dios por esto, gloria a Dios por lo que viene, gloria a Dios por lo que pasó, gloria a Dios por todo lo que está pasando y por todo lo que vendrá, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, agradecido de Dios siempre, aun cuando las cosas que nos suceden no tengan sentido. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Aleluya. Por todo lo que esté pasando en tu vida. Gloria a Dios. Hay veces que nosotros nos preguntamos y le decimos, Señor, si parte mi
esposa? ¿Quién va a cuidar la nieta? ¿Quién va a cuidar mis hijos? ¿Quién va a cuidar mis hijas? ¿Quién va a cuidar si yo muero? ¿Qué? Señor, y a veces nos empezamos a pensar esas cosas, pero Dios en su misericordia, algunos nos permite partir en su presencia, pero a otros nos levanta y nos vuelve a dar vida para que nosotros sigamos adorándole, glorificándole y testificando de las cosas grandes que Dios ha hecho en nosotros. Y si hay ocasiones en que, por ejemplo, a mí me permitió vivir otra vez, a pesar de que me había dado un ataque masivo del corazón, Dios me pidió levantarme a los 2 días, ya yo estaba levantado. Amado hermano, si Dios nos permite esto es para que nosotros estemos agradecidos siempre de las cosas grandes que Dios hace. Pero mientras yo iba al hospital, en la van de la iglesia, que yo iba al hospital, amado hermano, cuando me dio el ataque, yo iba dándole gracias a Dios. Yo no sabía lo que me iba a pasar, pero iba dándole gracias a Dios. Nosotros tenemos que ser igual, ser agradecidos en todo momento. Dios nos demanda. Cuando los soldados vinieron a Juan el Bautista, uno de los hombres más grandes que Dios levantó en la historia, mas sin embargo, a pesar de que era el más grande que Dios levantó en la historia, es uno de los menos que se menciona en la Biblia, como Dios queriendo decir, no es fama lo que yo quiero para Juan el Bautista. No es que la gente lo mire a él y diga, oh, cuán grande hombre. No es fama lo que Dios quería para Juan el Bautista, pero yo sé que su ministerio cubrió multitudes y miles y miles y miles de personas, y él estaba agradecido de Dios. Y la Biblia dice que como Juan el Bautista no se levantó ningún otro. Sin embargo, la Biblia solamente dedica 3 o 4 capítulos a Juan el Bautista. A Moisés y a todos los demás levanta multitudes y a Pablo levanta multitudes de capítulos. Pero para que nosotros entendamos que no es la fama, no es el poder nuestro, es Dios que tiene todo bajo el control. Y Juan el Bautista, cuando venían los soldados delante de él y a quejarse de Roma, él le decía, ustedes tienen que estar contentos con vuestro salario, tienen que estar contentos con lo que Roma le da, tienen que estar contentos con lo que Roma les paga. Y eso nos deja una lección bien en lo poquito que dio Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, nos deja una lección bien grande, que estemos contentos en todo momento, estemos alegres, estemos gozosos, estemos agradecidos de Dios. No importa por lo que estemos pasando. Porque mi mamá decía, esto no lo dice la Biblia, esto lo decía mi mamá, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Puede ser que el mal dure 30, 40 años, pero después el cuerpo no lo dura. Y a pesar de que suena un poquito cruel, entendemos la moraleja que nos quiere decir que todo va a pasar. Y si servimos a Dios, todo va a salir para lo mejor. Porque Dios lo que quiere es lo mejor para su iglesia. Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Dios no quiere lo peor, Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios quiere lo mejor. No deje que el diablo le engañe diciendo, pero mira, aquel no sirve a Dios y mira, tiene una tremenda casa. Aquel no sirve a Dios y tiene tremendo carro. Aquel no sirve a Dios y tiene tremenda piscina detrás de su casa. Aquel no sirve a Dios y mira todo el tremendo trabajo. Aquel no sirve a Dios y tiene esto. Aquel no sirve a Dios y tiene aquello. Amado hermano, no mire al impío cuando prospera, porque la Biblia dice, amado hermano, que cada cual tendrá su paga aquí en la tierra y allá en el cielo cuando el Señor venga otra vez. Es que nosotros estemos agradecidos, aunque vivamos en pobreza o en riqueza, con mucho o con poco, vivamos agradecidos de Dios. Cuando yo me estaba criando en Puerto Rico, nosotros teníamos luz, como 50 años atrás. Nosotros no teníamos baño, era una letrina. Cuando yo los primeros años de mi vida que yo me acuerde, los años 8 y 9, nosotros no teníamos baño. Teníamos luz, pero mi papá no quería que la luz estuviera prendida todo el tiempo, porque la luz había que pagarla. Prácticamente era como si no tuviéramos una luz aquí y otra por allí. Mas sin embargo,
ahora que yo miro todo en su perspectiva, me acuerdo que nosotros teníamos un par de zapatos cuando venía el gobierno federal y a todo el mundo le daba un par de zapatos, aunque usted no lo crea. Nosotros vivíamos de la Potoroca, aquí los que son puertorriqueños, la hermana María quizás puede que se acuerde, pero ella se crió en Nueva York quizás, si sus padres le contaron. La Potoroca era una compra que el gobierno le daba todos los meses a las familias más pobres. Y ese era prácticamente el barrio entero donde yo vivía. Una compra del queso ese, le daban un queso así, que ya yo estoy empachado de ese queso, de tanto que como. Un queso blanco así, y una lata de jamón así de grande. Pero le voy a decir algo, mirando la perspectiva de todas esas cosas, los más felices de mi niñez, los pasé bajo esa administración de Dios, donde más necesidad teníamos. Cuando vengo a comprar el queso ese hoy en día, ese queso vale como $20 hoy en día. No lo puedo ni comprar, estoy más pobre ahora que antes. ¿Ah? La lata de jamón esa, vete a comprarla, como 40 pesos sale. No puedo comprar ese jamón, tengo que comprar la latita. Ustedes se dan de cuenta de lo que yo les quiero decir. A veces nos quejamos de las cosas que parece ser que no tienen sentido para nosotros los cristianos, pero si somos agradecidos de Dios, Dios sabe por qué Él permite que nosotros pasemos por todas las circunstancias que pasamos y por los dolores que podamos pasar y por las necesidades que podamos pasar, porque Dios tiene todo bajo control. Algo tiene Dios para mí, algo mejor tendrá Dios para mí, quizás no ahora, pero algo mejor tendrá Dios para mí. Yo no veo el retrato grande, veo el retrato pequeño, pero quién sabe, no ahora, pero en el futuro me voy a acordar de esta cosa y me voy a reír. Aleluya. Porque en el momento no veía la mano de Dios, pero ahora la veo. El por qué me pasaba, el por qué la sufría, el por qué del dolor. Dios tiene y está llevando a cabo su plan. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios sabía que iban a pecar. Él tenía un plan de redención que aunque se tardó 2000 años, Él tenía un plan de redención para toda la humanidad, aún para todos los que murieron antes de que Jesús naciera. Para todos aquellos que murieron antes de que Jesús naciera, dice la Biblia que Jesús descendió hasta lo más profundo de la tierra y se le apareció a todos ellos y le dice Dios, le dijo a Abraham y le dijo a Moisés y le dijo a Elías y le dijo a Eliseo y le dijo a Daniel y le dijo a Samuel y le dijo a David y le dijo a Ezequiel y le dijo a Jeremías y le dijo a todos aquellos que habían muerto bajo la ley y todos aquellos que habían muerto sin que Jesús, antes de Jesús nacer, y le dice yo soy aquel Mesías, yo soy aquel Jesús del cual ustedes hablaron, del cual ustedes escribieron, del cual ustedes profetizaron. Yo soy aquel Jesús. Este es el plan de Dios del cual ustedes hablaron desde antes. Yo soy el plan de Dios y vengo a ofrecerle a ustedes y a decirles que por mi gracia el mundo entero se puede salvar. ¿Quién sabe lo que te está pasando en estos momentos para que usted se dé cuenta, no de que Dios no existe, sino al contrario, de que Dios existe? Aleluya. Lo que te está pasando no es para que usted se dé cuenta de que dónde está Dios, no, para que usted diga, oh, yo veo a Dios más ahora. Hay veces que en el dolor, cuando yo estoy pasando por el dolor o por la depresión, yo sé que en la depresión ahí está Dios. Yo sé que en el dolor ahí está Dios. Y le doy gracias, Señor, por haberme permitido pasar por estas cosas, porque estas cosas me van a hacer a mí más fuerte. Quizás no ahora, pero después. Quizás no ahora, pero después yo voy a ser 100 veces más fuerte. Y si quizás no paso por nada,
no voy a hacer lo fuerte que voy a hacer si tengo que pasar por estas cosas. Usted sabe que el oro, ustedes saben cómo prueban el oro. El oro lo prueban. En Puerto Rico hay un tro que pasa y siempre está anunciando y dice: compramos oro viejo. Se la pasaba. Creo que ya no está pasando, pero cuando yo tenía 18, 19 años, me acuerdo que este tro pasaba: compramos oro viejo. Un día yo caí en cuenta: oro viejo. Entonces toda la gente pobrecita de este barrio, que alguien le regaló algo viejo que fuera de oro, esta gente se lo están comprando como oro viejo, pero se lo están comprando más barato. Porque oro viejo. El oro no es que... Nada más yo pienso que mientras más viejo mejor es, porque está probando. Y entonces el oro tiene que pasar, lo ponen en un ácido. Y cuando pasa por ese ácido, usted sabe si es oro de verdad o no es oro de verdad. Pero hasta que no pase por ahí, que lo pruebe. Y a veces que a nosotros nos pasa lo mismo. A veces por el mismo fuego lo derriten, y si no se evapora, y aunque se convierta en líquido, no deja de ser oro. Es oro. Amén. Pasado por el fuego, el mejor oro todavía, porque es al oro que se le puede dar la forma, se puede formar como Dios quiera. La Biblia dice que aunque nosotros seamos probados como el oro por el fuego, aunque seamos probados por el fuego, la madera que haya en nosotros se quema y se deshace. La paja que haya en nosotros se quema y se deshace. Aleluya. Todo lo que haya en nosotros que no sea de perdureza se deshace. Solamente en el horno de fuego que nosotros pasamos a través de la vida permanecen aquellas cosas perdurables que son las mejores que nosotros podemos tener para continuar viviendo esta vida cristiana que Dios quiere que nosotros vivamos. Oh, Dios. Al cristiano, los primeros a veces que nos tiran y nos burlan son nuestra propia familia. ¿Por qué tú vas para la iglesia? Yo me acuerdo, mi familia me decía a mí, y esta era una de las pruebas más grandes, yo decía: Señor, pero ¿por qué mi familia? Nadie más se burla de mí, nadie más habla mal de mí, Señor, nadie, pero en mi familia tanto que me tiran, yo no entiendo esto, pero ahora lo entiendo. Era para que aquello me hiciera más fuerte y me convirtiera en un mejor cristiano, y mi fuerza no estuviera tanto en mí, sino en Dios que me da la fortaleza. Y mi familia me burlaba y me señalaba y me decía: oye, tú vas para la iglesia otra vez, fuiste para la iglesia el lunes, fuiste para la iglesia el martes, fuiste para la iglesia el miércoles, mira, no cojas la religión a pecho. Y se burlaban y me maltrataban. Pero todas aquellas cosas me hacían a mí más fuerte para la gloria de Dios. Yo llevo sirviendo al Señor desde me convertí a los 15 años, y en que tuve mis bajas, mis altas y mis bajas. Dios ha vivido en mi corazón desde ese día. Me acuerdo y entiendo que las cosas que he pasado a través de la vida cristiana que he vivido, no solamente en el pastorado, sino en mi vida cristiana, me han hecho mejor cristiano. Me han convertido en una persona que yo pueda depender, no en mi propia fuerza. Porque yo sin Cristo, yo no soy nada. Es que la vida sin Cristo no es nada. Es que la vida sin Cristo no es nada. Y he entendido, mientras pasan los años, mientras pasaron los años, los primeros 5, los primeros 10, los primeros 15, los primeros 20, los primeros 5 del ministerio, los primeros 10, los primeros 15, he entendido y he comprendido que tengo que estar agradecido de Dios en todo momento, porque la vida sin Cristo no es nada. Aleluya. Y yo no quiero vivir otra vida. Y yo no quiero que usted viva otra vida mejor que la vida que usted vive en Cristo Jesús. Y como iglesia, yo le doy gracias a Dios que a todas las iglesias que yo he ido, yo no sé en qué peligro yo hubiera estado, pero en todas las iglesias que yo he pastoreado, Dios me ha permitido tener
un lugar muy especial en mi corazón por cada uno de los hermanos que pasan por ese lugar. Todos, sin dejar a ninguno. A todos he aprendido a amarlos. Porque yo sé que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos de Dios. Y tenemos que entender que sin Dios nosotros no somos nada. Y a pesar de lo que venga, aunque lo que nos esté pasando parece ser que no tiene sentido, Dios está ahí. Amén, aleluya. Dios está ahí. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos deja. Aleluya. Tanto Señor. Gloria a Dios. Cuando mi esposa casi pasó 2 meses en el hospital, en Puerto Rico se estaba muriendo. Bueno, aquí también se le paró el corazón 2 veces. En una de ellas creo que estaba Mari y Iván en el cuarto. Y ellos pueden ser testigos, pero no fue la primera vez. En Cleveland le pasó también hace más reciente. Pero una vez que ella estaba en Puerto Rico, tendida en la cama 24 días, yo dije, Señor, mira este hospital tan chiquito, en este pueblo que nadie conoce. Este es uno de los pueblos más pequeños en todo Puerto Rico, un hospital. Dios mío, mira ella, aquí ya lleva 24 años. Yo me acuerdo que yo había acabado de salir iba a ir a predicar 3 veces. Era un domingo, iba a ir a predicar 3 veces, pero antes de ir a predicar la segunda vez, yo me acuerdo que me le tiré encima a mi esposa llorando porque ya no aguantaba más el dolor en mi corazón y la tristeza. Y ella entendiendo que eso me debilita, no solamente físicamente, sino que si le doy lugar al diablo me debilita espiritualmente. Yo le dije, ya yo no voy a predicar más, yo me voy a quedar aquí, yo no voy a predicar más, nos vamos para los Estados Unidos, aquí me voy a quedar, no voy a predicar más. Mi esposa me agarra por la corbata así, me agarra por la corbata, yo estoy tirado así encima. Y ella me agarra por la corbata y me jala para hacia ella y me dice, ahora es cuando más tú vas a predicar. Ahora es cuando más tú vas a ir a llevar la palabra de Dios y vas a predicar en todo lugar, no importa el barrio donde te metan, allí tú vas a predicar y vas a llevar la palabra de Dios. Y así lo hice. Y yo no lo entendía, en aquel momento yo no entendía lo que estaba sucediendo y parecía que lo que Dios estaba haciendo no tenía sentido. Pero a mí me habían dicho que cuando yo iba a ir a Puerto Rico nadie me iba a poner a predicar. Yo no iba a predicar, mi espada se iba a botar, se iba a poner bota, yo no iba a poder predicar en ningún lugar, la palabra yo no la iba a poder predicar, que para qué fui a Puerto Rico, mira, me hubiera quedado acá en los Estados Unidos. Y a veces, que lo que le pasó a mi esposa, Dios permitió que yo no solamente prediqué prácticamente en todo Puerto Rico, especialmente en el donde yo estaba. Todas las iglesias, que había como 100 iglesias. Y ahora entiendo por qué Dios a veces nos permite pasar por ciertas cosas. Y yo sé que mi entender de la palabra de Dios creció por lo que mi esposa estaba pasando en aquel entonces. Y estoy agradecido de Dios cada vez que pasamos por algo. Estoy agradecido de Dios y estaré agradecido de Dios. Esta semana es la semana de Día de Acción de Gracia. ¿Cómo usted va a estar agradecido de Dios? ¿Cómo usted va a estar agradecido de Dios? ¿Sabe lo que hacen personas? Voy a terminar con esto. Voy a terminar. ¿Sabe lo que hacen algunas personas? Y yo le voy a dar algunas ideas a ustedes. Algunas personas lo que hacen es que en el Día de Acción de Gracia o en la semana de Acción de Gracia se van y se vuelven voluntarios en diferentes lugares de sin fines de lucro, ayudando a los demás. Ayudando a los demás. O alguien conoce a alguna familia que esté pasando por una necesidad y se va y la ayuda en todo. ¿Cómo usted va a mostrar su gratitud hacia Dios? Yo sé cómo yo voy a mostrar la mía. Yo voy a estar aquí tempranito el jueves. Tempranito voy a estar en la iglesia el jueves, dándole gracias a Dios. Las primeras horas de la mañana se las vamos a dedicar a Dios en agradecimiento. Yo le urjo, no sé si estoy así diciendo la palabra bien, que usted haga lo mismo.
y venga y muestre su agradecimiento hacia Dios. Seamos agradecidos de Dios. Él viene pronto y quiere encontrarnos agradecidos, que no perdamos nuestra fe, no perdamos nuestro amor, no perdamos nada. Cuando las cosas que nos pasen, para que cuando pasen seamos más fuertes y más grandes en los caminos del Señor. Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar de pies. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Yo he predicado tu palabra, Dios mío, te doy gracias por ella, Señor. Yo te suplico, Dios mío, que tu palabra, Padre Santo, penetre a cada corazón y podamos vivirla y ponerla por obra, Señor, que sea viva en nuestras vidas y que podamos ser hacedores de ella y no tan solamente oidores, Dios mío. Yo no sé por lo que los demás están pasando, pero Padre Santo, yo te suplico, tú que conoces por lo que están pasando, tú que conoces por lo que están pasando, Señor, y esas pruebas grandes, Dios mío, yo te suplico que tú los toques en una forma poderosa y grande y maravillosa. Y si hay alguien que no te conoce como Salvador personal de su vida, hoy le den su corazón a ti, hoy te den su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo te lo imploro y te lo suplico. Quiero hacer un llamado. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como Salvador personal de su vida, aquí nosotros no predicamos mitos, ni predicamos leyendas, no predicamos cuentos de hadas. Nosotros predicamos a Cristo, que murió y al tercer día resucitó y por nosotros, aquel que murió y al tercer día resucitó para darnos salvación, aquel que murió y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Si hay alguien que no conoce a Jesús como Salvador personal de su vida, hoy dígale: Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero con un corazón agradecido venir delante de ti, darte gracias por ese sacrificio de salvación. Si usted no conoce a Cristo, si usted está pasando por algo que parece